abrir una jam. Tengo que aprender a manejarlo. Bueno, ya está grabando. Buenos días. Hoy es 29 de septiembre ya. Vamos a empezar la clase de física, segundo de bachillerato. Comparto la ventana y vamos a seguir con el ejercicio que empezamos ayer. Yo lo que quiero es que os deis cuenta de que estos ejercicios de verdad son mucho más fáciles de lo que parece. El campo gravitatorio es sota caballo rey. Buenos días. Hoy sota caballo rey. Muy importante, lo vamos a ver ahora, la aplicación del principio de conservación de la energía mecánica. Se aplica muchísimo, muchísimo en campo gravitatorio. El tema del cálculo de la velocidad orbital es muy fácil, insisto, si os sabéis la fórmula esta de velocidad es igual a la raíz cuadrada de g por m partido por el radio de la órbita, la podéis utilizar directamente, ¿vale? Si no, ya sabéis de dónde sale. O sea, de igualar la fuerza de tipo gravitatorio con una fuerza centrípeta. Y de ahí sale un montonazo de cosas. Y luego aquí tenéis un ejemplo claro de cómo en un examen de EBAU tú solo puedes utilizar los datos que te dan. Normalmente en la mayoría de los exámenes, o muchos de ellos, te dan el dato de G, 6,67 por 10 a la menos 11, la masa de la Tierra y tal, pero aquí me han dado G sub 0. Es decir, el valor de G, intensidad de campo gravitatorio, en la superficie terrestre. Teniendo en cuenta que G sub 0 es igual a G mayúscula por la masa terrestre partido por el radio terrestre de la Tierra al cuadrado, G por masa terrestre, que es lo que tengo que poner aquí, es igual a G sub 0 por radio terrestre al cuadrado. ¿Vale? Entonces tengo que utilizar los datos que me dan. No puedo utilizar otros. Aquí, bueno, he calculado la velocidad utilizando esto y ahora vamos a calcular, vamos a ir al apartado B, dice calcular la energía cinética que es preciso comunicarle para ponerlo en la órbita. Y el apartado C, energía total de satélite en su órbita. No vamos a hacer los apartados en orden porque nos interesa hacer primero el apartado C. Vamos a ver por qué. A ver si entendemos esto. Esta es la situación. A ver. Yo tengo la superficie terrestre y quiero colocar un satélite en una órbita que está aquí. ¿Vale? Quiero poner el satélite, lo quiero lanzar desde aquí tengo el cohetito con el que voy a lanzar el satélite, ¿vale? Joder, me ha quedado bastante bien. Aquí tengo el cohetito y quiero poner con este cohete un satélite en esta órbita, ¿vale? También fijaos en el detalle, cuando en el ejercicio el dato que os dan es la altura sobre la superficie terrestre o cuando el dato que os dan es el radio de la órbita. Aquí en este ejercicio en concreto, a ver si encuentro la mano esta. En este ejercicio en concreto me dice 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. Por eso aquí hemos puesto el radio de la órbita es radio terrestre más altura. Radio terrestre más altura, como son 600 kilómetros y me dan el radio de la Tierra, son 7.000 kilómetros el radio de la órbita, 7 por 10 elevado a 6 metros. Y también acordaos, tengo que poner los datos en metros, los tiempos en segundos, las masas en kilogramos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, pues esta es la situación. Cuando el satélite o el objeto que sea está en la superficie, su energía mecánica es igual a la suma de la energía potencial gravitatoria más su energía cinética. ¿Vale? En este caso, la energía cinética es cero, porque está quieto. El giro, la rotación de la Tierra no la vamos a considerar para nada. Entonces, como el satélite, el cohete con el que lanza el satélite está quieto, su energía cinética es cero. Con lo cual, su energía mecánica inicial, o la energía mecánica en la superficie terrestre, es solo la energía potencial gravitatoria. Y recordamos, esa era menos, es negativa, G por la masa de la Tierra, por la masa del satélite, partido por radio terrestre. Esa es la energía mecánica del satélite aquí, en la superficie, cuando estoy en este punto. Estoy aquí, ese es mi punto inicial. Pero ahora quiero venir hasta aquí. ¿Cuál es la energía mecánica del satélite en este punto? Vamos a poner energía mecánica 0, energía mecánica 1. La energía mecánica del satélite en este punto es la suma de su energía potencial gravitatoria más su energía cinética. La energía potencial gravitatoria era menos G
por la masa terrestre, por la masa del objeto partido por el radio de la órbita. Y la energía cinética la podíamos calcular, vamos a ver la pantalla de ayer, creo que era esta. Sí. Si recordáis, la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado y como yo tengo la famosa fórmula esta de la que parto, que es igual a la fuerza de tipo gravitatorio con una fuerza centrípeta, este radio se me va con este cuadrado y me queda mv cuadrado. Si divido por la mitad, ¿qué tengo? Justo la energía cinética. Es decir, la energía cinética de un objeto que está en órbita es igual a un medio de G por M partido por el radio de la órbita. Pues, espera. Como la energía potencial es menos G por M partido por el radio de la órbita, resulta que la energía cinética es la mitad de la potencial, pero cambiada de signo. Por eso este signo menos de aquí. Es decir, es positiva, la cinética es positiva, la potencial es negativa. Si yo sumo la energía mecánica, que es cinética más potencial, resulta que tengo que la energía mecánica de un objeto que está en órbita, es igual a la mitad de su energía potencial. Es decir, menos un medio de G por la masa del objeto que genera el campo, la masa del objeto que está en órbita partido por el radio de la órbita. Si me voy ahora aquí al caso del satélite, del ejercicio que estamos haciendo, sería esto más su energía cinética, y su energía cinética es un medio de G por masa de la Tierra por masa del objeto partido por el radio de la órbita. Es decir, su energía mecánica es menos un medio de G, masa de la Tierra, masa del objeto partido por el radio de la órbita. ¿Vale? Bien, pues, por cierto, este ya sería la respuesta al apartado C. La energía total de satélite en su órbita. Esta ya sería la respuesta al apartado C. El apartado C sería este. Esa es la energía total del satélite en su órbita, la energía mecánica. Pero vamos a hacer primero el apartado B. Bueno, por eso les decía que íbamos a hacer primero el C. El C ya está hecho. O sea, ¿qué es eso? Vale. Ahora, ¿qué energía cinética le tengo que comunicar? Pregunta. Velocidad que debe tener el satélite. Bueno, no, la energía cinética que es preciso comunicarle para ponerlo en órbita. Vale, pues si yo el satélite lo tengo que subir desde donde estoy, desde aquí, lo tengo que subir hasta aquí, la energía que le tengo que comunicar es igual a la diferencia de energía final menos inicial. Es decir, esa energía cinética, apartado B, la energía cinética es igual a la energía, energía mecánica final, es decir, la que tiene cuando está en la órbita, menos energía mecánica inicial, la que tiene cuando está en la superficie. ¿Vale? Y eso sería menos un medio de G por M partido por el radio de la órbita, menos G por M partido por radio terrestre. ¿Lo veis? En casa, si no lo veis o no veis algo, por favor, decidlo, que si no, no os oigo. ¿Vale? Si sacas factor común G por M, aquí me queda 1 partido por radio terrestre menos 1 partido por 2 veces el radio de la órbita. ¿Lo veis? Este menos por menos es más, por esto está aquí positivo, esto está positivo, y este menos un medio, 2 veces el radio de la órbita. Pues ya está. Lo único que tengo que hacer ahora ya es sustituir los datos. Porque además me están preguntando energía cinética. Hay veces que preguntan con qué velocidad tengo que lanzarlo. La velocidad, ¿de dónde la saco? Conocida la energía cinética, esa es un medio de masa por velocidad. Y de ahí calculo la velocidad. Y ahí sí que me importa la masa del satélite. Bueno, aquí también me importa la masa del satélite. Por cierto, ¿me la dan la masa del satélite? Sí, ¿verdad? Sí, 50 kilogramos. Y la masa de la Tierra no me la dan, pero la del satélite sí. La masa de la Tierra la voy a sacar de aquí.
G por masa terrestre es igual a G sub 0 por radio terrestre al cuadrado. ¿Vale? Con lo cual, aquí, si ya sustituyo, tendría G por masa de la Tierra. Estos son los 50 kilogramos del satélite. 1 partido por radio terrestre es 1 partido por 6.400 menos 1 partido por 2 por 7.000. Perdón, lo tengo que poner en metros, no, esto está en kilómetros. 6.400 es 6,4 por 10 elevado a 6 metros. Y 2 por 7 por 10 elevado a 6. Tiene que estar en metros, 7 por 10 elevado a 6 metros. Y este G por M ya lo hice aquí. G por M ya lo hice aquí, ¿verdad? Es decir, como el dato que me dan es G sub 0, pues tengo que utilizar G sub 0. Y G mayúscula por masa terrestre es G sub 0 por radio terrestre al cuadrado. Entonces, si yo me vengo aquí y sustituyo, esto es igual a G sub 0, 9,82, creo que me daba, ¿no? Como dato. 9,82, sí. G sub 0 por radio terrestre al cuadrado, que lo tengo que poner en metros. 6,4 por 10 elevado a 6 al cuadrado por 50 por 1 partido por 6,4 por 10 elevado a 6. Qué mal estoy escribiendo. Vamos a ver si escribo un poquito mejor. 6,4 por 10 elevado a 6 menos 1 por 2 por 7 por 10 elevado a 6 sería 14 por 10 elevado a 6. Vamos a poner, aunque no es notación científica correcta, pero bueno, 14 por 10 elevado a 6. Y ahora, a ver lo que os sale, venga. ¿Sale eso? Bueno, en realidad sale... 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya vale. 1.705.874.286 julios. Vale, bueno, entonces sabéis manejar la calculadora. Qué tranquilidad. No, es que me ha pasado, de ver ejercicios de segundo de bachillerato, que luego al final tienes que llegar a esto, está el ejercicio perfectamente planteado y el resultado, vale. Es una pena, es una lástima. Vale, ¿habéis visto lo que he hecho? Esto se hace mucho. Estoy en un sitio, me voy hasta otro, la energía, diferencia de energía mecánica entre los dos. Energía mecánica orbital, la mitad de la energía potencial y también negativa. Energía mecánica en la superficie, potencial más cinética. Y en la superficie la energía cinética es cero. Porque considero que el objeto está en reposo, que no se está moviendo. ¿Vale? Realmente cuando yo lanzo un objeto, la trayectoria no es así. Realmente la trayectoria es así. Pam, 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 pam. Vamos a dibujarlo mejor. La trayectoria es así. Y el objeto tiene que alcanzar la altura de la órbita y llegar a esa órbita, que más o menos es esta así, más o menos. Perdón. Más o menos en la misma órbita aproximadamente, ¿no? Bueno, el dibujo deja mucho que decir. Tiene que llegar a la altura, justo a la altura de esa órbita, tiene que llegar ahí con la velocidad orbital. Es decir, tiene que llegar ahí y llegar ahí justo paralelo a la superficie terrestre, es decir, que viene haciendo una trayectoria parabólica y llegar ahí
con una velocidad de 7.580 metros por segundo. Y entonces en ese momento el objeto ya se queda en órbita alrededor de la Tierra. Vale, una vez que tengo esto, ya sí que puedo calcular también el apartado C. Me voy al apartado C y entonces la energía mecánica es esto, un medio de G por M, pero la energía mecánica en la órbita es menos un medio de G por M partido por el radio de la órbita. Y aquí tengo todo menos G y M. Pero sé que G por M es igual a G sub 0 por radio terrestre al cuadrado. Lo puedo poner como menos un medio de G sub 0 radio terrestre al cuadrado masa del objeto partido por el radio dividido por el radio de la órbita. Es decir, si sustituyo todos los datos, voy a hacer aquí una raya para no... Vale. Si sustituyo todos los datos, sería igual a menos un medio, G sub 0 es 9,82, radio terrestre 6,4 por 10 elevado a 6 al cuadrado, masa 50 kilogramos, radio de la órbita 7 por 10 elevado a 6, 7.000 kilómetros. 9,82 por 6,4 por 10 elevado a 6 al cuadrado por 50 y dividido por 7 por 10 elevado a 6 y dividido por 2. Total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1,4 por 10 elevado a 9 julios. Igual menos 1,4 por 10 elevado a 9 julios. Negativa. Energía mecánica negativa. ¿Vale? ¿Dudas? Este ya es un ejercicio completo de BAU. Este ya es un ejercicio completo de BAU, de campo gravitatorio, con unos cálculos de unas velocidades, unas energías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un ejercicio de 3 puntos en la BAU. Veis que no es difícil. No tiene tampoco una dificultad así que haya que darle muchas vueltas. El tema este de conservación de la energía mecánica, diferencias de energía entre uno, se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esto es recurrente, lo de que la energía mecánica es la mitad de la energía potencial, eso, bueno, sale muchísimo. Ojo que es solo para objetos que están en órbita. Objetos que no están en órbita, un meteorito que viene, que va a chocar contra la Tierra y cosas de esas, no se puede aplicar eso. ¿Vale? Bien, vamos a avanzar con algún concepto más. Vamos a poner... Vale. Visto esto, vamos a ver lo que es la velocidad de escape. Velocidad de escape. Se puede escribir mejor, pero bueno. Velocidad de escape. Vale. Vamos a imaginar que tengo la superficie de un planeta, la Tierra, Venus, el que queráis, da igual, un planeta cualquiera, ¿vale? Y yo tengo un objeto que aquí en la superficie. Si yo este objeto lo lanzo hacia arriba con una cierta velocidad, el objeto lo que va a hacer es va a ir frenando y cuando llegue arriba, ¿qué va a pasar? Que va a volver a caer. Es decir, va a llegar hasta aquí, aquí la velocidad será 0 y volverá a caer. Si lo lanzo con más velocidad, va a llegar hasta más arriba y va a volver a caer. Si lo lanzo con más velocidad, llegará hasta arriba y volverá a caer, llegará hasta arriba y volverá a caer. Llegará un momento en el que si lo lanzo con suficiente velocidad, ese objeto escapará del campo gravitatorio de este planeta, un satélite, lo que sea, ¿vale? Y ya se irá y no volverá nunca más, ¿vale? Bueno, pues a la velocidad necesaria para conseguir que el objeto escape del campo gravitatorio se lo llama velocidad de escape. ¿Cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular con consideraciones de tipo energético. Porque imaginaos que yo ya consigo que, o cuando puedo considerar o cuando yo digo que un objeto ha escapado definitivamente del campo gravitatorio
terrestre o del campo gravitatorio solar o del campo gravitatorio que sea. Bueno, puedo considerar que ha escapado del campo cuando la intensidad de campo, es decir, un objeto, a ver, un objeto escapa cuando G es igual a 0. Es decir, cuando la intensidad de campo gravitatorio se hace 0. Entonces ya ese campo gravitatorio no le afecta para nada y entonces ha escapado del campo gravitatorio. Pero claro, G es igual a G m partido por R cuadrado. G es distinto de 0, ¿verdad? Nunca es 0. La masa del objeto que está en el que genera el campo no puede ser 0. ¿Cuál es la única manera de que esto se haga 0? La única manera de que esto se haga 0 es que esto sea infinito. Porque G mayúscula no es 0, es una constante, es distinta de 0. No puede ser 0. La masa del objeto que genera el campo, este es el objeto que genera el campo, este es el objeto que quiero que abandone el campo. Esa masa nunca va a ser 0. Esa es constante. Con lo cual, para que esto sea 0, lo único que me queda es que el radio sea tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que el cociente sea 0. Es decir, que el radio sea infinito. Entonces, en esas condiciones, cuando el radio es infinito, ¿cuál sería la energía potencial gravitatoria? En estas condiciones, la energía potencial gravitatoria sería menos G por M partido por R. Pero si esto es infinito, esto es 0. Esto es infinito, esto es 0. Es decir, si yo lanzo un objeto, perdón, con una velocidad suficiente como para que el objeto se va a ir frenando, se va a ir frenando, se va a ir frenando por el efecto de la fuerza de atracción gravitatoria. Se va frenando, se va frenando, se va frenando, pero lo suficiente como para que llegue a una distancia infinita, es decir, que su energía potencial sea 0, el objeto habrá escapado. Si lo lanzo con la velocidad mínima necesaria para llegar a ese punto, llegará justo a ese punto con velocidad 0. Si lo lanzo con más velocidad, llegará con más velocidad, ¿no? Pero si lo lanzo con la velocidad justita para llegar a ese punto, cuando llegue a ese punto, su velocidad sea 0. Por tanto, su energía cinética también será 0. Es decir, yo considero que un objeto ha escapado al final, desde el punto de vista energético, considero que ha escapado del campo gravitatorio terrestre cuando, como mínimo, su energía mecánica es 0. Y digo como mínimo, que suena un poco raro, ¿no? Como mínimo 0. Porque recordar que las energías mecánicas de los objetos que están en órbita y tal son negativas. Si yo considero que su energía llegue a 0, aunque luego sea más, pero como mínimo que sea 0, entonces el objeto habrá escapado. ¿Vale? Bueno, pues si yo quiero que la energía mecánica final sea 0, la suma de la energía potencial inicial, más la energía cinética, llámalo de lanzamiento o llámalo de escape o llámalo como quieras, tiene que ser igual a la energía mecánica final. Esto es energía mecánica inicial, que es la suma de la energía potencial inicial, que es la que hay en la superficie terrestre, más la energía cinética, que esto es el lanzamiento. Y tiene que ser igual a la energía mecánica final, igual que el problema que hemos hecho. En el problema que hemos hecho, para calcular la energía cinética que le tenía que comunicar al satélite para ponerlo en órbita, esa energía cinética era justo la diferencia de energía entre la situación inicial y la final, por la conservación de la energía mecánica. Pues aquí también, la energía mecánica se conserva, es decir, la suma de la energía potencial de la superficie del planeta más la energía cinética que yo le comunico con el lanzamiento, tiene que ser igual a la energía mecánica final. Y si quiero que escape, tiene que ser 0. Tiene que ser 0. ¿Para qué escape? Porque esa energía mecánica final es 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Energía cinética, llámalo de lanzamiento. Vamos a poner aquí. Energía cinética de lanzamiento es igual a menos
energía potencial en la superficie. Perdón. ¿Cuánto vale esa energía cinética de lanzamiento? 1/2 de la masa por velocidad de escape al cuadrado. Porque lo que quiero es que escape del campo gravitatorio. Esto tiene que ser igual a menos, ¿cuál es la energía potencial superficial? Menos G por la masa del satélite partido por el radio del planeta. El radio, vamos a poner aquí, yo qué sé, es que no es una órbita, es el radio del planeta, de la estrella, de lo que sea, no es el radio de la órbita, no es una órbita, ¿vale? Ras. Claro, este menos con este menos, me queda un más, esta masa de aquí se me va con esta masa de aquí, y al final lo que tengo es que la velocidad de escape del campo gravitatorio de un planeta, satélite, estrella, lo que sea, el que queráis, es igual a la raíz cuadrada de 2 por G por M partido por el radio. No depende, se parece mucho a la velocidad orbital, ¿verdad? Lo único que aparece aquí es este 2 que en la velocidad orbital no estaba. Y aquí en la velocidad orbital era el radio de la órbita y este es el radio del planeta, de la estrella, de lo que sea, ¿vale? Fijaos que no depende de la masa. O sea, si yo quiero lanzar una canica para que abandone el campo gravitatorio terrestre, la tengo que lanzar a la misma velocidad que si quiero lanzar un camión. Exactamente a la misma velocidad. Claro, la energía que tengo que gastar para lanzar una canica y la energía que tengo que gastar para lanzar un camión no tiene nada que ver una con la otra. Pero la velocidad sí, es exactamente la misma. ¿Vale? Bueno, pues esto es velocidad de escape. ¿Vale? También sale en ejercicios de elevado, cálculos de velocidad de escape, cosas de estas y tal. Más cositas que os quiero contar. Bien, hay veces que en algunos ejercicios preguntan velocidad de escape desde una determinada órbita. Por ejemplo, yo tengo un objeto que está en órbita. Tengo aquí el planeta y tengo, vaya planeta. Y tengo un objeto que está en esta órbita, dando vueltas alrededor del planeta. Y yo quiero que este objeto abandone el campo gravitatorio. Entonces, lo único que tengo que hacer es acelerar este objeto. Empieza a ir más rápido y si lo comunico con suficiente energía, se escapa. ¿Vale? Para calcular esa velocidad de escape, el principio es el mismo. Yo lo único que tengo aquí es una energía mecánica inicial más la energía cinética que le comunico y tiene que ser igual a la energía mecánica final, que si lo que quiero es que escape, tiene que ser cero. Tiene que ser cero. La única diferencia con respecto a la velocidad de escape desde la superficie es que esta energía mecánica inicial no es la energía potencial en la superficie, sino la energía mecánica de esta órbita. ¿Vale? Pero el principio es el mismo. Si yo consigo que la energía mecánica de un objeto sea cero, el objeto abandona el campo gravitatorio. ¿Vale? Esto me lleva a comentaros una cosita, que hay veces que la pregunta no está, en los estándares está. 3 posibles situaciones que pueden ocurrir. Yo tengo aquí un planeta, ¿no? Y de repente aquí hay un objeto que se mueve con cierta velocidad. ¿Vale? Entonces, el objeto no viene en trayectoria de colisión, viene en una trayectoria que más o menos viene por aquí, la trayectoria. Lo puedo haber dibujado peor, pero es difícil. Vamos a ver si hago así. Bueno, esta es la trayectoria del objeto, ¿vale? La energía mecánica del objeto en este punto será la suma de su energía potencial, la energía mecánica será igual a la suma de la energía potencial más su energía cinética. La energía potencial es energía potencial gravitatoria, que proviene de este planeta que hay aquí, o la estrella, o lo que sea, ¿no? Que sería negativa menos G por el producto de las masas partido por la distancia. Distancia desde aquí hasta aquí, esta distancia, ¿vale? Y la energía cinética es un medio de masa por su velocidad al cuadrado. Conforme el objeto se va acercando al planeta, no en trayectoria de colisión, sino que viene por aquí, esa energía potencial gravitatoria va aumentando. ¿Por qué? Porque el radio se hace más pequeño, pero como es negativa,
va siendo menos negativa. Bueno, pues esa energía potencial será máxima cuando el objeto esté aquí, que es donde tengo la distancia mínima. Con esta trayectoria, la distancia mínima es justo ahí. Bueno, pues aquí en este punto se pueden dar tres situaciones. Puede ocurrir, la primera, que la energía mecánica del objeto resulte menor que cero. Es decir, esta es positiva, esta es negativa. Si cuando llego aquí el valor de esta, como el radio va siendo cada vez menor, la energía mecánica, la energía potencial va disminuyendo, puede ocurrir que la suma de las dos me dé una energía mecánica negativa. Si ocurre así, el objeto se queda en órbita. Es decir, se queda atrapado de alguna manera por el campo gravitatorio del planeta Tierra o lo que sea. Llego por aquí, me voy moviendo por aquí, me voy moviendo, y si en este punto mi energía mecánica resulta ser negativa, que es el punto donde estoy más cerca de, el objeto va a empezar a dar vueltas alrededor y se va a quedar atrapado por el campo gravitatorio. ¿Vale? Esa es la primera posibilidad. Segunda posibilidad, justo cuando llego a ese punto, mi energía mecánica es cero. Es decir, la energía potencial, que es negativa, en valor es exactamente igual a la energía cinética, que es positiva. ¿Vale? Bueno, pues en ese caso, el objeto escapa describiendo una trayectoria parabólica. Una parábola. Es decir, más o menos, yo qué sé, pues imaginaos que viene por aquí el objeto y de repente hace así. Y describe una parábola. Pero abandona el campo gravitatorio. ¿Vale? Y en esta trayectoria, en esa curvatura que sufre el objeto, sufre un impulso. De hecho, se acelera. Aquí hay una fuerza, se provoca una aceleración, tal, y el objeto se acelera. ¿Vale? De hecho, esto se utiliza para mandar naves fuera del sistema solar, se utiliza esto. Esa es la segunda posibilidad. El objeto escapa del campo gravitatorio describiendo una parábola, una trayectoria parabólica. Y la tercera posibilidad es que la energía mecánica resulte positiva, resulte mayor que cero. Entonces, en este caso, en esta situación, el objeto escapa también pero describiendo una trayectoria hiperbólica, no una parabólica. O sea, describir una hipérbola. Es más abierta que la parábola. La hipérbola es más abierta que la parábola, entonces más o menos esa sería, en el primer caso, el objeto, vamos a dibujar, mira, en el primer caso el objeto se quedaría atrapado aquí dando vueltas. Puede ser una órbita circular o elíptica, ¿eh? Pero se queda atrapado, en el primer caso se quedaría atrapado, en el segundo caso abandona el campo gravitatorio pero describiendo una trayectoria parabólica, en el tercer caso describiría una trayectoria, viene por aquí y describiría una trayectoria mucho más abierta, una hipérbola. Pero también escaparía del campo gravitatorio. ¿Vale? Esas son las tres situaciones que se pueden dar cuando un objeto se aproxima a un planeta, estrella, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, esto se utiliza o se ha utilizado para mandar, ¿sabéis qué? Se han mandado, yo creo que 2 o 3 naves para abandonar el sistema solar. La primera fue son la Voyager.
Una sonda muy pequeñita que se mandó para que abandonara el sistema solar. Yo creo que ya está fuera del sistema solar. Creo, se mandó hace un montón de años. Tendría que buscarlo a ver. Pero bueno. Bueno, pues para mandar esas sondas, lo que se utilizó fue el impulso gravitatorio. Imaginaos, yo tengo aquí el Sol, aquí tengo Mercurio, Venus, la Tierra un poco más lejos, tal. Bueno, pues lo que se hizo fue no landar, esto es el Sol, Mercurio, Venus, Tierra más lejos, luego ya estaría Marte, tal. Bueno, no se lanzó la sonda hacia afuera, no, se lanzó hacia acá. No sé exactamente qué planetas utilizaron, con lo cual no me hagáis mucho caso en cuanto a los datos concretos, pero la metodología sí que fue esta, se lanzó para acá. Entonces la sonda aquí sufrió un primer impulso, luego otro impulso, y luego volvió a pasar por aquí y otro impulso más. Y luego volvió, y así a base de impulsos, porque si no la energía necesaria para lanzar una nave desde la Tierra y que avanzó en el sistema solar, es que no disponemos de medios para hacerlo. Hay que aprovechar impulsos gravitatorios para comunicarle cada vez más energía, más energía, más energía, más energía, y que la nave vaya acelerando, cambiando su trayectoria, acelerando, hasta que consigue suficiente impulso como para abandonar el sistema solar. Fijaos la cantidad de cálculos que hay que hacer para hacer eso. Hay que saber la posición de dónde están los planetas, tal, con dónde los mando, dónde va a estar el planeta dentro de no sé cuántos, porque esto tarda varios años, unos cuantos años en abandonar el sistema solar. O sea, el cálculo se las trae. El cálculo es cosa seria, ¿vale? Bueno, pues esto también es una cosilla que os quería comentar porque está dentro de los estándares, que es, vamos a ponerlo aquí, posibles trayectorias en función de la energía mecánica cuando un objeto se acerca. Puede ser que se quede en órbita y puede ser que abandone la órbita con una trayectoria parabólica o hiperbólica, dependiendo de si la energía mecánica final es menor que cero o positiva. Vale. Bien. A ver, ¿qué más os quiero comentar? Sí, bueno, muy rápido porque además no voy a comer. Mañana ya hacemos más ejercicios y ya nos vamos a dedicar solo a hacer ejercicios de campo gravitatorio, no vamos a ver más teoría. Os voy a comentar dos cositas muy rápidas y vamos a hacer un montón de ejercicios. Ya sabemos calcular energías, sabemos calcular velocidades de escape, sabemos calcular un montón de cosas. Chimpún. Vale. La diferencia entre fuerza y campo era fuerza gravitatoria, era G por M partido por distancia al cuadrado. Esto era fuerza. Intensidad de campo era G por M partido por R cuadrado. Es decir, de alguna manera era la fuerza por unidad de masa. De hecho, esto se mide en Newton y esto se mide en Newton por kilogramo. La energía potencial era menos G por M partido por R. Y esta se mide en julios. Bueno, pues igual que existe un concepto que es el concepto de campo, que es, por decirlo de alguna manera, la fuerza por unidad de masa, también existe el concepto de potencial. Potencial, os sonará mucho más de potencial eléctrico, voltio. Potencial gravitatorio se utiliza poco, pero bueno. Existe también el concepto de potencial gravitatorio, que de alguna manera sería también la energía por unidad de masa. Es decir, es tan sencillo como menos G por M partido por R. Ya está. Y que se mide en julios por kilogramo en el sistema internacional. ¿Vale? El equivalente, esto sería fuerza, esto es fuerza y esto es campo. Esto es energía potencial
y esto es potencial. ¿Vale? Que es, de alguna manera, el campo es la fuerza por unidad de masa, el potencial es la energía por unidad de masa. ¿Cómo puedo yo representar el campo o cómo represento el campo gravitatorio? Y esto lo vamos a ver mucho más con campo eléctrico, pero bueno, con campo gravitatorio puedo representar también. Bueno, yo represento el campo utilizando lo que se llaman las líneas de campo o líneas de fuerza, que son unas líneas imaginarias que representan la trayectoria que seguiría una masa si yo la colocase o la dejase suelta en el seno de ese campo. Entonces, es muy sencillo, porque si yo tengo aquí una masa que está generando un campo, las líneas de fuerza de campo gravitatorio son líneas que además van todas hacia la masa. Bueno, eso tendría que ir hacia la masa, ¿vale? Pues son entrantes, esas son las líneas de fuerza o líneas de campo. Cuando hay una sola masa es muy fácil, porque si yo colocase aquí y dejase aquí una masa libre, esa masa iría, boom, directamente a chocarse con la otra, por atracción gravitatoria. ¿Vale? Cuando ya hay dos masas, por ejemplo, generando campo, imagina que yo tengo aquí una masa y tengo aquí otra. Bueno, pues ya las líneas de campo ya no son tan sencillas, porque vamos a poner aquí. Esto lo vamos a ver mucho más en campo eléctrico. En campo gravitatorio se utiliza muy poco. Ahora, las líneas de campo. Por aquí, por ejemplo, es evidente que va a ir hacia allá, es evidente que va a ir hacia allá, esta es evidente que va a ir hacia allá, esta también, tal. Pero ¿qué pasa si yo lo dejo una que está justo aquí? Va a ser atraída, si las dos masas son iguales, va a ser atraída por las dos y va a ir hacia abajo. Bueno, las líneas de campo aquí adoptan una forma más o menos así. Aquí podría incluso dibujar alguna más así, 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 así. ¿Vale? Esas son las líneas de campo. No tiene mayor misterio. En campo gravitatorio, yo creo que no han preguntado nunca jamás dibujar las líneas de campo, pero bueno, en campo eléctrico sí. En campo eléctrico sí. Bueno, pues igual que tengo las líneas de campo, que son las trayectorias que seguiría una masa si yo la colocase, yo coloco una masa aquí, esta ejerce una fuerza sobre ella, esta también, y al final acabaría yéndose hacia esta. Si la he colocado un poquitín a la derecha, se acabaría viniendo hacia esta. Si la he colocado un poquito así hacia la izquierda, se acabaría viniendo hacia esta otra. Y esas serían las trayectorias que seguirían. Bueno, pues igual que tengo las líneas de campo, tengo las superficies equipotenciales. Porque fijaos cómo el potencial depende de la distancia nada más. Entonces, todos los puntos que estén a la misma distancia de la masa, todos están al mismo potencial. ¿Cómo se llama el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto central? Se llama esfera. Es decir, las superficies equipotenciales, en el caso de campo gravitatorio, son esferas. Si yo tengo aquí una masa que genera... Yo tengo una masa que genera un campo, todos los puntos que estén a la misma distancia, pero claro, en 3 dimensiones, no en el plano. Todos los puntos que estén a la misma distancia de esta masa, todos ellos están al mismo potencial. Por tanto, las superficies equipotenciales en campo gravitatorio son superficies esféricas, son esferas alrededor de la masa central. ¿Vale? Esto es una superficie equipotencial, se llama. X igual, superficie que está al mismo potencial.
y que todos los puntos están a la misma distancia, por eso forman una esfera alrededor de la masa. ¿Vale? Una particularidad, una propiedad de las superficies equipotenciales es que si yo tengo una masa aquí pequeñita, por ejemplo, ¿vale? Y la quiero mover desde aquí hasta otro punto cualquiera de esta superficie equipotencial, desde aquí hasta aquí, ¿vale? El trabajo necesario, A, B, el trabajo necesario para llevar esa masa desde A hasta B es 0. El trabajo necesario para llevar esta masa desde A hasta B es 0. Porque trabajo es diferencia de energía potencial. Como la masa está en una superficie con el mismo potencial, su energía potencial es la misma. Por tanto, el trabajo es 0. Esa es una particularidad de las superficies equipotenciales. En campo gravitatorio se trabaja poco sobre esto, el campo eléctrico mucho más. ¿Cómo puedo pasar de aquí a aquí o de aquí a aquí? Fuerza es igual a masa por G. Y energía potencial es igual a potencial, es igual a masa por potencial gravitatorio. ¿Vale? Entonces, si yo coloco una masa en un punto cualquiera de una superficie equipotencial, su energía potencial será la masa por el valor del potencial en este punto. Si quiero trasladarla desde aquí hasta aquí, la energía potencial inicial y la energía potencial final es la misma. Por tanto, el trabajo es 0. El trabajo neto es 0. Puede que yo la traiga hasta aquí arriba, que luego tal, no sé. Bueno, el trabajo neto es 0. Mover un objeto dentro de una superficie equipotencial no requiere trabajo. Por eso los satélites se mantienen en órbita, no se degradan. ¿Por qué? Porque no hace falta, no se hace ningún trabajo para mantener un satélite en órbita. El campo no realiza ningún trabajo. Ahí se mantiene en órbita y ya está. No hay ningún problema. Vale, pues mira, justo las 11. Aquí lo dejamos. El próximo día nos ponemos ya a hacer, el próximo día y los siguientes, unos cuantos, nos ponemos a hacer ejercicios de EBAU. Todo tipo de ejercicios de EBAU. Cuanto más hagamos, mejor. ¿Vale? Porque yo creo, lo voy a repasar a ver si hay algo tal. Sí, hay un contenido teórico en este tema que habla sobre caos determinista, habla sobre órbitas LEO, MEO y GEO. Las órbitas LEO son órbitas Low Energy Orbit, órbitas de baja energía, órbitas de baja altitud, órbitas de media altitud y órbitas GEO, que son órbitas geoestacionarias. Bueno, os mandaré un trabajillo de una página, dos como mucho, para que me habléis, busquéis información sobre qué es eso del caos determinista, ¿vale? Y sobre una simulación que os daré la página para que veáis lo de las órbitas LEO, GEO y MEO, ¿vale? Pero vamos, ya os lo diré, como tenemos tiempo, porque vamos bien de tiempo, iremos haciendo un montón de ejercicios y os mandaré eso, ¿vale? Y en casa, lo dicho, si tenéis dudas, mañana me las preguntáis. Venga, hasta luego. Dejamos de grabar.